Preguntas para el señor Montañé. Gracias. Allí. Feliz, buenas tardes. Enhorabuena por la goleada. ¿Más fácil de lo esperado, tal como se desarrolló el primer tiempo, 3-0? Sí, es verdad que estamos contentos al descanso. 3-0 es en buena ventaja. Pienso que hemos empezado un poco con dificultad, con poco ritmo, con menos calidad técnica y poco a poco hasta el primer gol que ayuda al equipo para liberar un poco y jugar de la manera más habitual. Pero es verdad que 3-0 después del descanso fue importante, pero sobre todo el cuarto gol que ha permitido al equipo de administrar un poco el segundo tiempo. Felipe, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta Real? Bon, la calidad del colectivo, ofensivamente sobre todo, como un poco el cuarto gol. Un buen rigor defensivo, hasta excepto 2-3 veces, porque pienso que Valladolid merece de marcar un gol, porque conseguimos 2-3 ocasiones de gol, pero una gran concentración de todos y una calidad técnica que ha permitido al equipo de tener ocasiones de gol y marcar cuatro goles. Filip, ya sé que la pregunta es repetitiva en las últimas jornadas, pero los 47 puntos que tiene la Real los ganó el año pasado en 38 partidos, este año los ha ganado en 28, y cuando quedan todavía 30 puntos por disputar, a ver, ¿a dónde podemos soñar? ¿O qué es lo que puede tener la afición? Sí, podéis soñar, pero es verdad que 47 puntos después la 28 jornadas es una gran progresión del equipo comparativamente a la temporada, a la última temporada. Es una buena progresión de todo el equipo, estoy satisfecho de esta progresión. Hoy vamos a tranquilamente, como siempre, con humildad, de preparar cada partido y seguir invictos lo más de tiempo posible. Filip, no es casualidad, ¿no?, que el equipo no juegue tan bien como otros días, pero golea. O sea, algo tiene que tener este equipo. Sí, es verdad, es importante la eficacia, pero es verdad que durante los últimos partidos tienen buenas sensaciones ofensivamente, porque si marcamos 4 goles está bien. Muchas veces hemos tenido oportunidades y todos los tiros han estado hacia la portería. Y la eficacia defensivamente y ofensivamente es muchas veces una clave para ganar un partido. No hay duda de que Vela tiene todos los elogios que se le pueden dar. También hoy ha colaborado mucho en asistencias. Pero Antoine vuelve a ser el que comenzó la Liga. ¿No te parece que en los últimos partidos está resultando decisivo el chaval? Sí, decisivo. Como hoy, y sobre todo me gusta mucho su trabajo defensivo, porque es un jugador, es un poco el principio, el criterio para todos los jugadores ofensivos de marcar goles, de hacer movimientos ofensivos, pero de mantener una rigor defensiva indispensable para el equipo. Los extremos como Antoine, como Carlos, han trabajado muy bien defensivamente. Para mí es importante de hacer un partido completo. Es verdad que Anto con sus 2 goles, pero con su trabajo fue importante. Y por completar, de los 4 goles, que han sido 4 extraordinarios goles, ¿con cuál te quedas? Sí, es verdad que me gusta mucho cuando marcamos goles con buenos movimientos colectivos. Es un poco la intención durante todos los entrenamientos de repetir muchas acciones combinativas. Pienso que fue una buena recompensa. Los jugadores están recompensados de un buen trabajo colectivo. Te pregunto cuál te ha gustado más de los 4. ¿Cuál te ha gustado más de los 4? El cuarto, ¿no? El cuarto, por la calidad colectiva de este juego. Pero otros, correcto, también. ¿Más preguntas en castellano?
Sergio en francés. Bonjour Philippe, félicitations. J'imagine que satisfait, 4e, 47 points, 4 buts aujourd'hui. Voilà. Rien. Tout va. Oui, c'est une grande satisfaction, surtout après la victoire de l'Atlético. On voulait réussir une victoire à domicile. Mais c'est vrai que si on a démarré un petit peu difficilement, on manquait un peu de rythme. Petit à petit, on est bien rentré dans la partie jusqu'au premier but qui nous a un peu libérés et a permis l'équipe d'aller crescendo. Ça se voit qu'il y a une bonne entente entre équipe et entraîneur. Vous voyez l'année prochaine ici à Noeta? Il y a toujours eu une bonne entente entre les joueurs, c'est important. Pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Pour la complicité, c'est important. C'est vrai que je n'ai pas à me plaindre que depuis le début, même dans les moments difficiles, il y a toujours eu une adhésion à notre football, à notre projet. Pour ce qui est du futur, on verra plus tard. Le présent est tellement appréciable qu'on va en profiter. Et il faut profiter. Maintenant, il y a 15 jours d'arrêt. Vous avez un plan spécial? On va partir en stage un peu en montagne, une semaine, pour récupérer physiquement et mentalement. Pour nous, il n'y a pas 15 jours, mais une semaine, parce que la semaine avant l'Espagnol sera une semaine difficile. L'objectif, c'est de se préparer pour le sprint final, d'avoir de la fraîcheur physique et mentale. Merci. Muchas gracias, Craso.